25 de septiembre de 1951. Una mansión en la Ciudad de México arde en silencio. No es un incendio accidental. En la chimenea, uno a uno, desaparecen carteles de cine, fotografías de estreno, recortes de periódicos, contratos firmados, premios que alguna vez hicieron de Elsa Aguirre la mujer más admirada del país. No hay gritos, no hay testigos. Solo el crepitar del fuego y la mirada de un hombre que observa cómo se consume la identidad de su esposa. Afuera, México la sigue llamando la diosa del cine. Adentro, Elsa Aguirre empieza a dejar de existir. Durante años se habló de su belleza perfecta, de sus ojos imposibles, de su presencia hipnótica en la pantalla grande. Se dijo que lo tenía todo: fama, dinero, admiración, poder. Pero nadie habló de las puertas cerradas con llave, de las llamadas vigiladas, de las visitas prohibidas, de las noches en las que una estrella del cine de oro dormía con miedo dentro de su propia casa. Nadie quiso ver que detrás del mito había una mujer atrapada en un matrimonio que no era amor, sino control. Mientras protagonizaba películas junto a Pedro Infante y Jorge Negrete, mientras las revistas la coronaban como símbolo de deseo, Elsa vivía un infierno doméstico que no dejaba marcas visibles, golpes que no siempre eran físicos, humillaciones que no salían en la prensa, un marido que no necesitó destruirla en público, porque aprendió a hacerlo en privado. Y en medio de ese silencio, nació un niño que crecería respirando miedo, creyendo que el amor siempre duele. Décadas después, cuando Elsa por fin logró escapar, el precio fue absoluto. Perdió el dinero, perdió la estabilidad, y años más tarde, perdió lo único que la mantenía en pie. Su hijo murió joven, en circunstancias que jamás pudieron separarse de la violencia emocional que lo vio crecer. Para entonces, la diosa ya no tenía escenario, ni aplausos, ni voz pública para contar lo que había vivido. Hoy, más de 70 años después de su debut, la historia de Elsa Aguirre sigue incompleta. ¿Cómo una mujer que lo tenía todo terminó viviendo con miedo? ¿Quién se quedó con su fortuna? ¿Por qué su tragedia nunca fue contada con la misma fuerza que su belleza? ¿Y cómo se sobrevive cuando la fama no te salva? El amor te destruye y el silencio se vuelve herencia. En este video conocerás los episodios que fueron borrados, las decisiones que nadie explicó y la verdad detrás de la caída más silenciosa del cine de oro. Pero para entender cómo una diosa terminó prisionera, primero hay que volver al inicio, cuando Elsa Aguirre aún creía que el amor podía protegerla del infierno que se acercaba. Todo empieza lejos de las alfombras rojas, en un México que todavía olía a carbón, a tierra mojada y a promesas rotas. 25 de septiembre de 1930, Chihuahua. Elsa Irma Aguirre Juárez nace en una familia que no tiene tiempo para fantasías porque la urgencia manda. El país apenas se recompone de sus propias heridas, y en muchas casas la vida es una cuerda estirada hasta el límite. Ella crece con esa mezcla que marca para siempre a ciertas mujeres. Hambre de salir adelante y miedo de perderlo todo si se equivocan una sola vez. Cuando la familia llega a la Ciudad de México, la pobreza no desaparece, solo cambia de escenario. La capital no perdona a los débiles, y una adolescente bonita puede convertirse en salvación o encarnada, según quien la mire. Elsa es tímida, callada, profundamente religiosa, más niña de lo que el mundo está dispuesto a respetar. Y ahí aparece la primera jaula, la que no se ve desde afuera. Su madre, convencida de que la belleza puede ser un boleto de escape, empieza a cuidar ese rostro como si fuera oro. No la deja salir sola, no la deja enamorarse, no la deja vivir como una joven normal. Le enseña a obedecer, a callar, a sostener la sonrisa aunque por dentro tenga un nudo. Sin darse cuenta, la prepara para un destino en el que el control se confunde con amor. 1944 o 1945, cuando Elsa tiene apenas 14 años, gana un concurso de belleza ligado a un estudio de cine. La historia se cuenta como cuento de hadas, pero si la miras de cerca tiene algo inquietante.
Una niña entra a un mundo de adultos porque no hay otra salida. Ese mismo impulso la empuja a su primera película, y con cada escena, la industria va moldeando una nueva persona. Afuera nace Elsa Aguirre, la imagen perfecta. Adentro sigue Elsa Irma, la joven que no sabe poner límites porque nunca le enseñaron que tenía derecho a ellos. En 1947 y 1948, con títulos como Algo flota sobre el agua y Ojos de juventud, el público empieza a mirarla como un fenómeno. En los años 50, mientras el cine de oro se vuelve religión nacional, ella se transforma en diosa porque la cámara la ama y porque México necesita mitos. Las revistas la convierten en fantasía. Los fotógrafos buscan ese ángulo donde su piel parece luz. Los productores la venden como peligro y como deseo. Y aquí está el punto que cambia todo. Esa mujer que en pantalla parece intocable, vive con una educación sentimental incompleta, casi infantil. Su fama crece más rápido que su capacidad para defenderse. Mientras el mundo la imagina rodeada de hombres, ella vive vigilada. Primero por la madre, luego por la moral del ambiente, por el qué dirán, por el miedo a manchar el apellido. Elsa aprende a desconfiar del amor espectacular. Cuando Jorge Negrete, el ídolo absoluto, se acerca con la fuerza de su leyenda, ella no se derrite, se asusta. No quiere una vida dictada por un hombre que impone. No quiere el destino escrito por otros. Quiere alguien que la vea sin la máscara, alguien que le hable como si fuera persona. Y esa necesidad, tan humana, se convierte en su mayor punto ciego. Porque en el México de esa época, el peligro no siempre viene con puños. A veces viene con palabras bonitas, con libros, con discursos de yo te voy a cuidar del mundo. Elsa, cansada de ser objeto, empieza a buscar un salvador. No entiende que un salvador puede ser la forma más elegante de una prisión. Y el cine, sin quererlo, también la empuja. Le enseña a tatuar la fortaleza, pero no le enseña a vivirla. Así se construye la contradicción que va a explotar más adelante. Una mujer adorada por millones y, al mismo tiempo, una mujer entrenada para obedecer. Una estrella que puede paralizar una sala con una mirada y, sin embargo, no sabe reconocer al depredador cuando se disfraza de protector. En ese momento todavía no hay fuego en la chimenea, todavía no hay archivos ardiendo, todavía no hay silencio impuesto. Solo hay una joven que cree que el amor, el correcto, podría por fin abrirle la puerta de salida. Y justo ahí, cuando baja la guardia por primera vez, la historia empieza a torcerse. 1956, Ciudad de México. Elsa Aguirre camina por un pasillo lleno de humo de cigarro y perfume caro, y todos la miran como si fuera una promesa, la diosa del cine de oro. La mujer que en pantalla parece invencible. Pero por dentro, Elsa sigue buscando lo mismo que buscaba desde los 14. Alguien que no la mire como un trofeo. Alguien que no se arrodille ante su belleza, sino que le hable como si fuera humana. En ese punto exacto, entra Armando Rodríguez Morado. Y la trampa es perfecta, porque él no llega con flores, ni con serenatas, ni con el lenguaje vulgar del fanático. Llega con palabras, con conversación, con la pose del hombre serio. Un periodista, un intelectual de salón, un tipo que sabe construir una frase como quien construye una jaula. A Elsa le parecía distinto. No era actor, no era galán, no era un ídolo que la perseguía para presumirla. Era en apariencia alguien que podía protegerla del circo. Y así empieza todo, como empiezan las historias que terminan en infierno. Con calma. Con una voz suave diciéndote que el mundo allá afuera es sucio, que todos quieren usarte, que solo él te entiende, que solo él sabe quién eres cuando se apagan las luces. Eso se llama cuidado. Hasta que un día te das cuenta de que el cuidado era vigilancia. Los primeros meses parecen normales, incluso elegantes, pero el cambio llega rápido, como un golpe que no ves venir. Primero son comentarios. No te conviene juntarte con esa gente. Esa amiga tuya te envidia. Ese productor solo te busca por tu cuerpo.
Elsa, acostumbrada a obedecer a una madre controladora, confunde esa nueva autoridad con amor adulto. No nota que el plan real no es acompañarla, es aislarla. Y en el México de finales de los 50, una mujer casada que se queja no es una víctima, es problemática. Elsa aprende a callar porque la sociedad la entrena para callar. Después viene la administración del dinero. Lo que antes era salario y libertad, se vuelve permiso. Elsa, una de las actrices mejor pagadas de su época, empieza a pedir para lo básico. Dame para esto, dame para aquello. Y cada petición es una humillación, porque Armando no solo controla las cuentas, controla la idea de que ella, sin él, no sabe vivir. Eso se llama violencia económica, aunque en esos años nadie lo nombraba así. En esos años se llamaba ser una buena esposa. Y cuando la jaula ya está cerrada, llega el siguiente nivel: el gaslighting, el veneno lento. Tú exageras, tú estás loca, nadie te cree, sin mí no eres nada. Imagínalo, México entero gritándole diosa y al mismo tiempo un hombre susurrándole en la sala de su casa que es hueca, que es ignorante, que solo sirve para que la miren. Esa contradicción rompe a cualquiera, y lo peor es que la rompe en silencio. Porque las cámaras no entran a la recámara. Porque los aplausos no detienen una puerta que se cierra con llave. En medio de ese clima nace Hugo, su hijo. Un niño que no llega como alivio, sino como un nuevo instrumento de control. Si te vas, no lo vuelves a ver. Si hablas, te lo quito. Elsa ama a ese niño con desesperación, pero es una madre viviendo en estado de guerra, y un niño que crece escuchando gritos aprende dos cosas muy temprano: que el hogar no es seguro, y que el amor puede doler. Luego ocurre la escena que lo explica todo, la que convierte el matrimonio en sentencia. Una noche, en una casa de la Ciudad de México, Armando reúne los rastros de la vida pública de Elsa como si estuviera haciendo limpieza. Rollos de película, recortes, fotos, carteles, premios, y los lleva al fuego. No para calentarse, para borrarla, para matarla sin tocarla. El mensaje es simple y brutal. La estrella se acaba aquí, aquí solo queda la esposa. Ese acto no es un arranque de celos, es una ejecución simbólica. Elsa no lo entiende en ese momento con palabras técnicas, pero lo siente en el cuerpo. Y cuando una mujer empieza a sentir que su casa es más peligrosa que la calle, el cuento se termina. Todavía faltan años, todavía faltan decisiones imposibles, todavía falta el golpe final que nadie puede reparar. Pero aquí, en este punto, ya está sembrada la verdad. Armando no se casó con Elsa Aguirre, se casó con la idea de apagarla. 1960. En una casa de la Ciudad de México, el silencio no era descanso, era estrategia, era supervivencia. Elsa Aguirre podía salir al mundo con el cabello impecable y la mirada de leyenda, pero al cruzar la puerta de su hogar la luz cambiaba, como si alguien bajara el dimmer de la vida. Y en medio de esa penumbra nació Hugo. No llegó con globos ni con una alegría limpia. Llegó como llegan los hijos en los matrimonios rotos, como una esperanza desesperada, como un intento de que algo sagrado obligara al monstruo a comportarse. Pero los monstruos no cambian porque nazca un niño, solo aprenden a usarlo. Hugo creció escuchando más puertas que canciones, más pasos de enojo que risas, más susurros de miedo que cuentos antes de dormir. Y lo más cruel es que, desde fuera, nadie lo habría imaginado, porque México veía a una diosa. Los vecinos veían una casa grande, los conocidos veían una pareja respetable. En aquellos años, el escándalo era pecado y el matrimonio era altar. Y un altar, ya se sabe, no se cuestiona, se venera, se aguanta. Elsa aprendió a actuar en el cine, pero en su casa aprendió a actuar otra cosa. La calma falsa de quien está a punto de quebrarse. La sonrisa pequeña para que el golpe no llegue. La voz suave para que la furia no suba. Hay una escena que se repite en muchas casas violentas, aunque nadie la filme.
Una madre en la cocina con el corazón apretado, escuchando el tono de la llave en la cerradura. No es "ya llegó tu papá", es "ya llegó el peligro". Y el niño aprende ese lenguaje sin que nadie se lo enseñe. Aprende a leer el aire, aprende a medir el volumen de sus pasos, aprende cuándo respirar y cuándo quedarse quieto, como si el cuerpo pudiera volverse invisible. Hugo fue ese niño. Un testigo que no tenía palabras para denunciar, porque en su mundo las palabras se castigaban. Armando Rodríguez Morado, el esposo que se presentaba como intelectual, encontró en el niño una herramienta perfecta, porque cuando una mujer empieza a pensar en irse, el agresor no siempre levanta el puño, a veces levanta una amenaza. Si te vas, no lo vuelves a ver. Es una frase que no deja moretones, pero deja cicatrices que duran décadas. Y Elsa, que podía enfrentarse a una cámara, no podía enfrentar el terror de perder a su hijo. En los años 60, una madre separada era juzgada como si fuera culpable por existir. Y un hombre con control económico y social podía torcer la realidad a su favor. Eso también era violencia, solo que con traje y firma. Por eso Hugo no solo vivió la violencia, la respiró, la tragó, la vio convertirse en rutina. Porque el abuso doméstico no es una explosión aislada, es un ciclo. Días de tensión, un estallido, luego una calma falsa y otra vez la tensión. Y cuando ese ciclo se repite en una casa, el niño empieza a vivir con un tipo de alarma interna permanente. Aunque no esté pasando nada, su cuerpo siente que algo va a pasar. Ese tipo de infancia te roba la tranquilidad para siempre. Te roba la confianza. Te roba la idea de que el amor puede ser seguro. Y Elsa era una madre en guerra. Quería protegerlo. Pero a veces no se puede proteger a un hijo dentro de una casa donde el enemigo tiene las llaves, el dinero y la voz pública. Ella hacía lo que podía, lo abrazaba cuando podía, lo calmaba con lo que tenía, pero también estaba rota, estaba cansada, estaba viviendo su propia tormenta mental. Y esa es una de las verdades más duras de estas historias. La víctima no siempre puede ser la madre perfecta. La víctima primero intenta sobrevivir. Hugo creció y con los años, la imagen del niño callado se convirtió en la del joven que carga una tristeza que nadie entiende. Desde afuera, la gente habría dicho, lo tiene todo. Hijo de una estrella, una vida privilegiada. Pero hay privilegios que no sirven para nada cuando el hogar es campo minado. Y mientras el mundo seguía hablando de Elsa Aguirre como un símbolo de belleza eterna, dentro de esa familia se estaba formando otra clase de herencia. La herencia del miedo. La herencia de la duda. La herencia del silencio. A veces, el daño más grande no es lo que el niño vio, sino lo que el niño concluyó. Que su madre sufría y nadie la salvaba. Que el amor se negocia con dolor. Que el poder manda en casa. Que hablar no sirve. Y cuando un niño aprende eso, el futuro se escribe con tinta oscura. Todavía faltaba el golpe final, el que convierte la vida en ruina total. Todavía faltaba el precio que la violencia cobra, incluso cuando ya no hay golpes. Pero para entender por qué Elsa Aguirre nunca volvió a ser la misma, primero hay que mirar a Hugo, porque él fue el espejo más cruel de su infierno. El único testigo que lo vio todo. El único que pudo haber dicho la verdad. Y el primero que tuvo que vivir con ella dentro del pecho. 1963. Elsa Aguirre ya no era solo una estrella. Era una ausencia cuidadosamente fabricada. Su nombre seguía apareciendo en carteles. Su rostro seguía viviendo en las marquesinas. Pero ella empezaba a desaparecer de la vida pública como quien se va borrando a propósito. No fue un retiro anunciado ni una decisión artística. Fue una retirada forzada, lenta, silenciosa, dictada desde el interior de una casa donde la fama no tenía ningún valor. Después del incendio simbólico, los archivos, las fotos, los recuerdos convertidos en ceniza, Armando Rodríguez Morado dejó claro que la carrera de Elsa era un problema que debía ser corregido. Ya no bastaba con controlarla, había que reescribirla.
Elsa comenzó a rechazar proyectos que antes habría aceptado sin pensarlo. Guiones que llegaban y no se contestaban. Llamadas que quedaban sin devolver. Directores que no entendían por qué la diosa ya no estaba disponible. Desde fuera parecía capricho. Desde dentro era miedo. Porque Armando no necesitaba encerrarla con llave. Le bastaba con convencerla de que el mundo era hostil, de que todos querían usarla, de que la única forma de estar a salvo era quedarse en casa. El cine ya no es para ti. Tu imagen está desgastada. Te quieren por lo que representas, no por quién eres. Frases repetidas hasta que dejan de sonar como insultos y empiezan a sentirse como verdades. Eso también es violencia. La que no grita, la que se filtra. Y Elsa empezó a dudar de sí misma. Una mujer que había sostenido películas enteras con una mirada, comenzó a creer que su tiempo había pasado, que su belleza ya no era suficiente, que su talento estaba en deuda. La industria del cine de oro también estaba cambiando. Nuevas actrices, nuevos rostros, nuevos discursos. Y Elsa, en lugar de pelear por su lugar, se replegó. No porque no pudiera competir, sino porque ya estaba cansada de luchar en casa. Mientras tanto, Hugo crecía, y el niño ya no era solo testigo. Empezaba a cargar el peso emocional de una madre rota. Elsa se aferraba a él como a una tabla de salvación, pero también temía por él. Sabía que cualquier gesto de rebeldía podía volverse castigo. Así que eligió la estrategia más común en mujeres atrapadas: aguantar, esperar, confiar en que el tiempo resolviera lo que el valor no podía enfrentar todavía. A finales de los años 60, Elsa prácticamente desapareció del cine. No hubo despedida, no hubo homenaje, solo silencio. México siguió avanzando, y la diosa quedó congelada en el recuerdo colectivo como una imagen eterna, joven, perfecta. Nadie preguntó dónde estaba, nadie preguntó por qué se había ido. Y esa omisión fue otra forma de violencia, porque cuando una estrella cae en silencio, el sistema no mira atrás. Pero el encierro no trae paz, trae deterioro. Elsa empezó a sufrir episodios de ansiedad, tristeza profunda, una sensación constante de estar perdiéndose a sí misma. Y Armando, lejos de preocuparse, utilizó esa fragilidad como argumento. ¿Ves cómo no puedes sola? ¿Ves cómo necesitas que alguien piense por ti? La dependencia se cerraba como un círculo perfecto. La ruptura llegó no como una explosión, sino como un agotamiento absoluto. A inicios de los años 70, Elsa ya no podía reconocerse. Había perdido la carrera, había perdido la libertad, había perdido la voz interior que alguna vez la guió. Y entonces, tomó la decisión más peligrosa para una mujer controlada. Pensó en irse. El intento de separación no fue limpio ni liberador. Fue sucio, doloroso, lleno de amenazas veladas. Armando usó todo lo que tenía: el dinero, la reputación, el miedo. Elsa tuvo que aceptar pérdidas enormes para poder salir. Y cuando finalmente lo hizo, no salió victoriosa, salió vacía, con un hijo marcado, con una carrera irreparablemente dañada, con una identidad fragmentada. No hubo regreso triunfal, no hubo revancha. Elsa Aguirre no volvió al cine como heroína, porque esta no es una historia de redención fácil. Es la historia de una mujer que sobrevivió, sí, pero pagando un precio brutal. El infierno no terminó con la separación, solo cambió de forma, porque hay heridas que no se cierran cuando se abre la puerta y se cruza el umbral. Y mientras el público seguía adorando a una diosa inmóvil en el pasado, la mujer real aprendía a vivir con lo que quedaba, sin aplausos, sin escenario, con una pregunta que nunca tuvo respuesta clara. ¿En qué momento la gloria se convirtió en condena? La respuesta no estaba en el cine, estaba en el matrimonio. Y en lo que vino después, cuando el daño ya estaba hecho y el silencio se volvió la única forma de seguir respirando. 1974. Elsa Aguirre ya había salido del matrimonio, pero no había salido del daño. Esa es la parte que casi nadie entiende.
El divorcio no es una puerta mágica que se cierra detrás de ti y borra todo. A veces es apenas el inicio de otro tipo de infierno, uno más silencioso, más íntimo, más difícil de explicar. Elsa había perdido la casa, había perdido el dinero, había perdido la carrera tal como la conocía. Pero lo que más le pesaba no era lo material, era la certeza de que su hijo, Hugo, había crecido respirando el mismo aire tóxico que casi la mata a ella. Durante un tiempo intentaron reconstruirse, madre e hijo, solos contra el mundo, sin el hombre que había convertido su hogar en campo de batalla. Elsa se aferró a Hugo con una intensidad que rozaba la culpa. Quería compensar los años de miedo, las noches de gritos, las veces que no pudo protegerlo. Pero el daño no se borra con amor tardío. El daño se queda, se transforma, aprende a esconderse. Hugo era un joven callado, retraído, con una tristeza que no se explicaba por su edad ni por su apellido. Desde fuera, muchos habrían dicho que era privilegiado, hijo de una leyenda del cine de oro. Pero hay privilegios que no sirven de nada cuando el niño que fuiste aprendió que el amor siempre viene acompañado de amenaza. Hugo había crecido viendo a su madre someterse para sobrevivir. Había aprendido que la violencia puede ser cotidiana, que el miedo es parte de la rutina. Eso se queda tatuado. Elsa lo sabía, y esa conciencia era otra forma de castigo. Porque no solo se preguntaba qué le habían hecho a ella, sino qué le habían hecho a su hijo por extensión. En entrevistas posteriores, quienes la conocieron hablan de una mujer más silenciosa, más introspectiva, como si cargara una culpa que no se atrevía a nombrar. La diosa del cine había desaparecido, y en su lugar quedaba una madre agotada, tratando de sostener algo que ya venía fracturado. El golpe final llegó cuando nadie lo esperaba. Finales de los años 70. Hugo tenía alrededor de 30 años cuando murió en un accidente automovilístico. No hubo tiempo para despedidas, no hubo preparación, solo una llamada que parte la vida en dos. Para Elsa, ese momento fue el verdadero punto de quiebre. Todo lo anterior, el matrimonio violento, la ruina económica, el exilio del cine, palideció frente a esa pérdida. Porque una cosa es sobrevivir por ti misma. Otra muy distinta es sobrevivir cuando te arrancan lo único que te mantenía en pie. La muerte de Hugo no fue solo una tragedia personal. Fue la confirmación de una cadena de daño que nunca se rompió del todo. Muchos, con el tiempo, han señalado lo evidente. Un joven criado en violencia, con heridas emocionales profundas, tiene más probabilidades de vivir al límite, de no medir el peligro, de cargar una angustia que no sabe cómo callar. Nada de eso aparece en un acta de defunción. Pero pesa, y pesa mucho. Después de Hugo, Elsa tocó fondo. Los que estuvieron cerca hablan de una mujer al borde del colapso, enfrentando lo que los psicólogos llaman la noche oscura del alma. Había perdido a su madre, había perdido al esposo que la destruyó, había perdido la carrera que la definía, y ahora había perdido al hijo que era su razón de existir. ¿Qué queda cuando ya no queda nada? Para muchos, ese es el punto donde se elige desaparecer. Y Elsa estuvo ahí, en ese borde donde el pasado no ofrece consuelo y el futuro no promete nada. No hubo escándalos públicos, no hubo titulares. Su derrumbe fue silencioso, como casi todo en su vida. Pero ese silencio también fue el espacio donde empezó algo distinto. Porque cuando el dolor ya no puede crecer más, solo quedan dos opciones: dejarse caer o transformarse. Elsa eligió la segunda, aunque no lo supo de inmediato. No fue una decisión heroica ni repentina. Fue un proceso lento, casi invisible. Primero el aislamiento voluntario. Luego la búsqueda de respuestas fuera del cine, fuera del aplauso, fuera del mundo que la había consumido. Empezó a mirar hacia adentro porque afuera ya no había nada que la sostuviera. La muerte de Hugo cerró definitivamente una etapa. No hubo retorno posible, no hubo reconciliación con el pasado. Lo que vino después no fue una continuación de la historia, sino otra vida completamente distinta. Una vida sin cámaras, sin flashes,
sin personajes que interpretar. Una vida marcada por la pregunta más cruel de todas: ¿para qué seguir? La respuesta no llegó en forma de éxito ni de justicia. Llegó lentamente, como llegan las cosas que de verdad cambian a una persona. Pero antes de hablar de esa transformación, hay que entender esto. Elsa Aguirre no se reinventó por ambición ni por moda. Se reinventó porque ya no tenía nada más que perder. Porque el infierno no terminó con el divorcio. Terminó cuando la pérdida fue tan grande que ya no quedó espacio para el miedo. A mediados de los años 70, Elsa Aguirre ya no huía del matrimonio. Huía de todo lo que había sido. No hubo conferencia de prensa, no hubo comunicado oficial, no hubo un regreso planeado. Simplemente dejó de estar. Como si la mujer que había llenado cines hubiera entendido que, para seguir viva, tenía que volverse invisible. En un país que nunca perdona a las mujeres que rompen el guión, Elsa eligió el exilio más duro, el exilio del aplauso. Salir de esa casa no fue un triunfo, fue una rendición estratégica. Elsa se fue sin pelear por propiedades, sin exigir cuentas claras, sin reclamar lo que legalmente le pertenecía. Porque cuando una mujer ha vivido años bajo control, aprende que discutir puede ser más peligroso que perder. Eligió irse con lo mínimo, con su cuerpo cansado y con su hijo, creyendo que la libertad, aunque pobre, era mejor que una jaula lujosa. Y lo fue. Pero no fue fácil. La vida fuera del matrimonio no trajo calma inmediata, trajo vacío, trajo silencio. Trajo la pregunta que nadie le había enseñado a responder: ¿quién soy si ya no soy la diosa? Elsa intentó retomar algo del mundo artístico, pero ya no encajaba. El cine había cambiado, las reglas eran otras. Y ella ya no tenía la energía ni la inocencia para volver a empezar desde cero. No quería negociar su dignidad otra vez. No quería volver a someterse a miradas que juzgan, a contratos que aprietan, a hombres que prometen y luego cobran. Hugo era su centro. Todo giraba alrededor de él. Elsa volcó en su hijo lo que le quedaba de fuerza, de atención, de esperanza. Pero incluso en la libertad, el daño seguía respirando. Hugo cargaba con una tristeza antigua, con una rabia muda, con una fragilidad que no se ve a simple vista. Elsa lo sabía y, en el fondo, se culpaba. No por haber amado mal, sino por haber tardado demasiado en irse. Los años pasaron sin titulares. Mientras nuevas actrices ocupaban portadas, Elsa se replegaba hacia adentro. Empezó a interesarse por la espiritualidad, por disciplinas que prometían orden donde antes había caos. Yoga, meditación, una búsqueda casi obsesiva de equilibrio. No era moda, era supervivencia. Su cuerpo había sido territorio de otros demasiado tiempo. Ahora quería habitarlo de nuevo, aunque fuera en silencio. La tragedia de Hugo terminó de sellar ese retiro. Después de su muerte, Elsa cerró la puerta definitivamente al pasado. No volvió a contar su historia en voz alta. No denunció, no ajustó cuentas. Eligió algo que muchos confunden con debilidad, pero que en realidad requiere una fuerza brutal. Seguir viviendo sin ruido. Transformar el dolor en rutina. Convertir la ausencia en disciplina. Mientras tanto, Armando Rodríguez Morado se desvanecía, sin escándalo, sin legado, sin memoria pública. El hombre que había querido borrarla terminó siendo borrado él. Elsa, en cambio, siguió ahí, envejeciendo lejos de los reflectores, pero intacta en algo esencial. Porque hay una victoria que no se mide en premios ni en dinero. Es la victoria de no volverte aquello que te hicieron. Elsa Aguirre no volvió a ser la diosa del cine. Se convirtió en algo menos visible y más raro. Una mujer que sobrevivió. Y a veces, sobrevivir sin aplausos es el acto más radical de todos. A finales de los años 70, Elsa Aguirre entendió algo que tardó décadas en aceptar. Sobrevivir no siempre significa ganar. A veces significa quedarse. Respirar. Aprender a vivir con lo que no se pudo salvar. Después de la muerte de Hugo, el mundo se le volvió irreconocible.
No había aplausos que compensaran el silencio de una casa sin su hijo. No había premios que llenaran una mesa donde faltaba una voz. La diosa del cine había quedado suspendida en el pasado, como una fotografía amarillenta que el tiempo se niega a borrar, mientras la mujer real seguía caminando, cargando una pérdida imposible de nombrar. Elsa no volvió al cine. No volvió porque no podía. Cada cámara le recordaba todo lo que había perdido. Cada set era una memoria que dolía demasiado. Y sin embargo, no se destruyó. Eligió otro camino, uno que no da titulares ni homenajes. Se volcó a una vida interior, silenciosa, disciplinada. Yoga, meditación, espiritualidad. No como moda, sino como salvavidas. El cuerpo que había sido vitrina empezó a ser refugio. La mente, que había vivido bajo amenaza, buscó quietud. Elsa entendió que si no sanaba por dentro, el pasado terminaría por devorarla. En esos años, México seguía recordándola como un mito, como la mujer perfecta del cine de oro. Pocos sabían que detrás de esa imagen había una historia de golpes, de control, de miedo. Nadie hablaba de Armando Rodríguez Morado. Nadie quería incomodarse desmontando el ídolo para mirar a la víctima. Y Elsa tampoco habló, no denunció, no escribió memorias escandalosas, no convirtió su dolor en mercancía. Eligió el silencio como una forma de justicia íntima, no porque perdonara, sino porque ya no quería vivir atada a ese nombre. Armando, en cambio, desapareció sin dejar rastro, sin obra, sin legado, sin memoria. El hombre que intentó borrar a una estrella terminó siendo borrado por el tiempo. Elsa siguió viviendo, y esa fue su mayor victoria. Vivir cuando todo empujaba a desaparecer. Envejecer cuando la industria castiga a las mujeres que pierden juventud. Permanecer cuando la violencia había intentado quebrarla. Hoy, Elsa Aguirre es una figura casi mística. Una mujer que atravesó la fama, el infierno doméstico y la pérdida absoluta, y aún así encontró una forma de seguir. No volvió a ser la diosa. Se convirtió en algo más incómodo y más verdadero. Una sobreviviente. Su rostro envejecido ya no pertenece al cine, pero su historia pertenece a todas las mujeres que aprendieron demasiado tarde que el amor no debería doler. La historia de Elsa no termina con un final feliz. Termina con una pregunta. ¿Cuántas diosas más fueron destruidas en silencio mientras el público aplaudía? ¿Cuántas mujeres brillaron afuera mientras se apagaban por dentro? Elsa Aguirre no fue solo un ícono del cine mexicano. Fue un espejo de una época que confundía belleza con fortaleza y matrimonio con salvación. Hoy, su legado no está solo en sus películas, sino en lo que su vida revela cuando se mira sin maquillaje. Que la fama no protege, que el talento no salva, que el verdadero triunfo, a veces, es simplemente seguir respirando después de haberlo perdido todo. Y en ese acto silencioso, Elsa Aguirre escribió la última escena de su historia, sin cámaras, sin aplausos, pero con algo que nunca pudieron quitarle: la libertad de seguir viva.